Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Parte 2. Esta es la segunda parte de la historia. El enlace a la primera parte está en la descripción de este video. Disfrute viéndolo. Después de cargar el Camaro, se dirigieron al aeropuerto. Mientras Harold miraba hacia afuera, veía la isla que se extendía debajo y oía el anuncio del capitán de que estaban a punto de aterrizar. Pensó en cómo se desarrollaría todo esto, cómo iba a confrontarla y decirle lo que iba a pasar. También le iba a dar el beneficio de la duda, con la esperanza de que quedara una parte de ella que fuera honesta y le contara todo. Al menos se lo merecía. Hasta entonces, mantendría la ilusión del esposo amoroso. Cuando llegaron, todo era hermoso. La suite tenía su propia cocina y balcón con vista al océano cristalino y a la playa, que se encontraba a poca distancia caminando. La ducha tenía 5 cabezales que salían desde diferentes ángulos y la vida nocturna era perfecta para parejas. El complejo turístico en el que se alojaban se llamaba el Tesoro Escondido, debido a que su ubicación era tan remota que era imposible capturarla en imágenes satelitales. Su altitud y las nubes siempre presentes a su alrededor lo mantenían oculto, pero la belleza del lugar era innegable. El viaje solo duraría 4 días, y Harold sintió que podría ser el final de su matrimonio, por lo que decidió dejar que las cosas se desarrollaran naturalmente. Él y Sandra se divirtieron, recorriendo senderos y caminatas con guías turísticos, aprendiendo sobre la cultura local, pasando tiempo en la playa y visitando clubes nocturnos. En la segunda noche, Sandra estaba radiante. Parecía estar disfrutando como nunca antes. Mientras caminaban por la playa al anochecer, ella estaba particularmente ansiosa por estar cerca de él, y Harold no podía negar que estaba en una forma poco común. Pero en el fondo, sabía que ya no la amaba. Decidió que esta sería la última vez que tuvieran intimidad, aunque nunca se lo diría. En su mente, la había usado antes, pero ahora, se había terminado. Mientras yacían uno al lado del otro, tomó nota mental de que mañana traería un cambio. A la mañana siguiente, Harold se despertó y vio a su esposa durmiendo junto a él en la playa, con el vestido cubriendo las zonas expuestas. La despertó con suavidad empujándola. «Oye, cariño, levántate. Vamos a limpiarte y a desayunar». Después de limpiarse en su habitación, se dirigieron a un restaurante cercano. Cuando se sentaron y ordenaron, Sandra habló primero. «Harold, este viaje ha sido increíble. Quiero que sepas que te quiero y que aprecio todo lo que haces. Cuando volvamos a casa, las cosas van a cambiar y nunca seremos los mismos». Harold terminó su bebida de frutas y la dejó sobre la mesa antes de responder. «Sandra, en eso estamos de acuerdo». De repente, Harold sacó un paquete que parecía contener algo dentro de una bolsa Ziploc. Cuando lo abrió y colocó el contenido sobre la mesa, el rostro de Sandra palideció. Eran las cartas de amor que le había escrito a Aram hacía mucho tiempo. ¿Dónde encontraste esto?», tartamudeó. «En el ático, cuando estábamos limpiando». «Ya sabes, el día después de que me dijiste que me amabas», dijo Harold con voz fría. Sandra temblaba visiblemente y las lágrimas le corrían por el rostro al darse cuenta de que su matrimonio de casi 20 años se estaba desmoronando. «Puedo explicarlo, Harold». «Fue un error», dijo, con la voz apenas en un susurro. Harold se rió sin humor. «¿Un error? ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Olvidar un ingrediente de una receta es un error. Olvidar las llaves de casa es un error. Pero, Sandra, tener una aventura y que tu marido cría al hijo de esa aventura es mucho más que eso. Es una elección». Las lágrimas de Sandra cayeron con más fuerza al oír la verdad de sus palabras. Harold continuó, «Así que al menos muestra algo de dignidad y reconoce ese hecho». «¿Cuándo empezó?», preguntó Harold con voz firme. Sandra hizo una pausa antes de responder. «Un año después de que empezamos a salir, tú y yo tuvimos una discusión y yo estaba molesta. Aram vino a casa, hablamos y una cosa llevó a la otra. Se suponía que iba a hacer algo de una sola vez, pero siguió sucediendo. Intentamos parar, pero cuando tú no estabas, o cuando pensábamos que las cosas se estaban volviendo demasiado cercanas, volvíamos a empezar.
Continuó durante años, a veces una vez al año, a veces más. Se secó los ojos y continuó: Harold, debes saber que nunca quise hacerte daño. Te amo con todo mi corazón. No, la interrumpió Harold con brusquedad. No termines eso. Perdiste el derecho a usar esa palabra conmigo. El amor requiere lealtad y respeto, y tus acciones demuestran que no tienes ninguno de los dos. Así que no me digas que me amas. Está claro que no es así. Sandra lloró, sabiendo que él tenía razón. Vi la prueba de ADN, añadió Harold. Sé que Rebecca no es mía. Sandra jadeó horrorizada. Entonces, no solo me traicionaste con mi propio hermano, sino que me obligaste a criar al hijo de otro hombre. ¿Un hijo que me trataba como basura? La voz de Harold era áspera y su dolor era evidente. ¿Quién es él, Sandra? ¿Quién es el padre de ese niño? Sandra se quedó paralizada y luego habló de mala gana: no. No puedo decírtelo. Lo siento. Harold no dijo nada. Se limitó a mirarla fijamente, con expresión inexpresiva. Después de un largo silencio, pagó las bebidas y se marcharon del restaurante. Ninguno de los dos tenía apetito, así que cancelaron la comida. Harold se marchó sin decir una palabra más. Sandra corrió tras él, pero él ni siquiera la miró. Cuando llegaron al hotel, comenzó a preparar el equipaje, al darse cuenta de que Sandra no le hablaba. Ella también hizo el equipaje. Cuando llegó la hora del vuelo, Harold reservó un vuelo anterior y se fue sin avisarle a Sandra. Esto garantizaría que ella llegara a casa 2 horas más tarde que él. Cuando el avión de Harold aterrizó, se fue directo a casa. En cuanto abrió la puerta, vio a Adam de pie con una sonrisa arrogante. Antes de que Adam pudiera hablar, Harold se le acercó y le dijo: lo sé todo, Adam. Lo de ti y Sandra. Estoy luchando contra el impulso de estrellarte la cara contra mi mesa de café, así que haznos un favor a los dos y sal de mi casa. Adam se quedó sin palabras y la mirada que le dirigió Harold lo llenó de miedo. Al darse cuenta de la situación, Adam decidió no desafiar a su hermano y se fue rápidamente. Harold comenzó a limpiar su habitación y a trasladar sus pertenencias a la habitación de invitados. Cuando Sandra llegó tarde, observó cómo Harold trasladaba eficientemente las cosas del dormitorio principal al sótano. Cuando Harold compró la casa por primera vez, había imaginado el sótano como un pequeño apartamento para invitados, pero ahora se convertiría en su nuevo hogar mientras decidía los siguientes pasos. Sandra solo pudo observar cómo Harold sacaba del dormitorio sus últimas pertenencias y las llevaba al sótano. Cuando él se alejó de la habitación, se dio cuenta demasiado tarde de que sus acciones habían llevado a Harold a abandonar su matrimonio. Al día siguiente, Harold llamó a Marcus, Charles y Linda y les pidió que se reunieran en la oficina. Les contó sobre el viaje, lo que había sucedido y cómo quería seguir adelante. El cumpleaños número 18 de Rebecca se celebrará en el salón de baile del Grand Lion Hotel, explicó Harold. Quiero que todo lo que hayas reunido lo lleves contigo. Marcus, trabajarás allí esa noche como mi seguridad personal. Espero que disfrutes de la bonificación, porque se llevará a cabo, te guste o no. Marcus sonrió y asintió. También he reunido información adicional sobre tu hermano. Resulta que tiene una reputación bastante buena en lo que se refiere a hacer insinuaciones inapropiadas en el trabajo. Tiene 3 denuncias por acoso sexual en su contra, pero siempre han desaparecido cuando se ha dejado claro que su historial de mala conducta lo perseguiría en cualquier trabajo futuro. Su empresa está involucrada en algunos negocios turbios, les dice a los inspectores medias verdades sobre sus clientes e incluso trabaja con ciertos grupos criminales. Por ejemplo, si tienen un cliente que no quiere hacer negocios con ellos, pueden suspender la entrega de materiales necesarios, como cemento, plomería o cableado. Retrasan el suministro de bienes hasta que el cliente acepta hacer negocios. Es la misma táctica que utilizó la mafia de Nueva York, solo que estos tipos son más cuidadosos, por lo que evitan atraer demasiada atención. Harold escuchó, claramente impresionado. La empresa de Adam puede ser sospechosa, pero sin los recursos que la respaldan, sentirá la presión de estas demandas. Y sí, me he puesto en contacto con las 3 mujeres implicadas.
Todas están listas para testificar. Harold sonrió. Marcus, cuando todo esto termine, debemos considerar seriamente tu ascenso. Marcus sonrió. Sí, eso tiene sentido. Después de todo, ni siquiera he tomado café esta mañana, bromeó. El grupo se echó a reír y Harold se disculpó y se dirigió a casa con una renovada sensación de determinación. En casa, Harold sintió una nueva determinación. Había dejado atrás todas las lágrimas que había derramado y ahora tenía un propósito. Sabía de los planes de Sandra con Rebecca y Adam y sabía que lo que estaba a punto de hacer sería más fácil gracias a ello. Cuando el coche de Sandra entró en la entrada, Harold estaba sentado en la sala de estar, esperándolos. Se sirvió una copa de brandy y esperó. Era el cumpleaños de Rebecca y, cuando ella salió del coche, Sandra dijo, «Por fin puedo dejar a ese perdedor y este basurero». Sandra le lanzó a su hija una mirada severa. Ese perdedor te amaba, te cuidaba y te criaba. Lo mínimo que puedes hacer es mostrarle un poco de respeto. Rebecca puso los ojos en blanco. «Oh, por favor, mamá. Has estado con mi verdadero padre desde que nací. Ese perdedor lo supo todo el tiempo. Es un poco tarde para hablar de respeto. Ese perdedor me alejó de Ronnie al impedirme ir a esa fiesta. Ahora está con Sally. Nunca lo perdonaré. Lo odio». Antes de que Sandra pudiera responder, la voz de Harold cortó el aire desde la habitación a oscuras. «Rebecca, ¿por qué no me dices lo que sientes realmente?» Las mujeres se quedaron paralizadas y el miedo en sus ojos era inconfundible. Rebecca sintió una oleada de miedo al darse cuenta de que Harold había oído todo. «Sandra, dijo exactamente lo que quería decir», continuó Harold con un tono gélido. «¿Y sabes qué? Está bien». Se acercó y las mujeres se apiñaron instintivamente, retirándose un poco. «Lo sé todo, Sandra», dijo Harold con frialdad. «Sé que esa chica malvada y con derecho a todo no es mi hija, sino la de Adam. También sé que mi madre sabía de la aventura desde que Rebecca tenía 12 años. Ella estaba allí cuando lo anunciaste y le dijiste a Rebecca que yo tenía una aventura, pero Adam estaba allí para consolarte mientras ocultabas tu culpa. Y ella te creyó». Harold se volvió hacia Rebecca. «No sé qué he hecho para merecer tu odio. Te amé con todo mi corazón y tú has escupido en ese amor. Cuando lloraste después de que Tame rompió contigo a los 15 años, me quedé despierto contigo, sequé tus lágrimas. Cuando tenías 11 años, me quedé contigo toda la noche, cuidándote, asegurándome de que tuvieras sopa de pollo y ginger ale a mano porque tenías miedo de estar sola. Cuando comenzaste tu primer día de escuela, anuncié orgullosamente al mundo que eras mi niña y estaba muy orgullosa de ti. Recuerdo cuando te vi por primera vez ese día, supe que te amaría y te protegería. Te prometí que nunca sufrirías lo que yo pasé de niña y que cuando me miraras, sentirías amor, protección y respeto, cosas que nunca recibí de mi propia madre». Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Rebecca mientras Harold hablaba, su voz cargada de emoción. «¿Recuerdas cuando tuviste ese accidente automovilístico?», continuó Harold, con voz suave pero firme. Rebecca sintió y las lágrimas corrieron por su rostro. «Cuando me enteré, lo único que tenía en mente eras tú, la idea de que te hicieran daño o algo peor. Atravesé la ciudad a toda velocidad, pensando que tenía que llegar hasta ti para asegurarme de que estabas bien. Eras mi bebé y tenía que protegerte». Harold se detuvo un momento antes de volverse hacia Sandra, con expresión endurecida. «Y luego estás tú, Sandra. Dime, ¿a ti y a Adam les pareció divertido cada vez que me traicionaban en nuestra propia cama?» La cara de Sandra se puso pálida. Antes de que pudiera decir nada, Harold presionó un botón en el control remoto y la pantalla del televisor se encendió. Mostró imágenes de Sandra y Adam juntos en su dormitorio, imágenes crudas e innegables. «¿Me espiabas?», susurró Sandra, con la voz entrecortada. «¿De verdad te molesta que te haya grabado traicionándome en nuestra propia cama, sin tu permiso?», respondió Harold, con irritación en la voz. Sandra se quedó sin palabras, con el rostro pálido. Puedo explicarlo. Podemos resolver esto, sí.
Oh, Dios, no, Harold, por favor. Esto fue un error. Todo fue un error. Nada más. No, Sandra, interrumpió Harold bruscamente. Ya hemos hablado de lo que es un error. Olvidar un ingrediente de una receta es un error. Olvidar las llaves de tu casa es un error. No, Sandra, elegiste acostarte con mi hermano. Y esa elección resultó en que tuvieras el hijo de mi hermano, un hijo del que todavía te niegas a hablarme. Luego me hiciste criar a ese hijo como si fuera mío, creyendo que era mío. Rebecca se estremeció ante las palabras de Harold, la verdad la golpeó como un viento frío. Harold terminó su bebida y dejó el vaso en la cocina. Se quedó mirando el agua que salía del grifo, observando cómo se llevaba el contenido de su bebida. Le recordó cómo se estaba desmoronando su matrimonio, igual que la bebida en el desagüe. Se puso la chaqueta y caminó hacia la puerta, abriéndola para salir. Sandra, presa del pánico, gritó, ¿a dónde vas? Tenemos que hablar de esto. Esta es una familia. Harold se burló. ¿Qué familia? ¿No escuchaste lo que acabo de decir? ¿Olvidaste convenientemente lo que pasó la semana pasada? Me voy de aquí. No soporto estar bajo el mismo techo que ninguno de ustedes en este momento. Cerró la puerta de golpe y salió a la noche. Necesitaba irse. No, tenía que irse. No podía quedarse en esa casa, en esa vida, ya no. Eran las 10 de la noche y no quería ahogar su pena en un bar. En cambio, quería estar con un amigo. Sabía exactamente a dónde ir. Rose estaba sentada en su sofá, acompañada de sus 2 pastores alemanes, Lady y Gunther. Nunca había tenido hijos propios, pero los perros le hacían compañía y le daban un sentido de amor y propósito. Los había adoptado después de que muriera su madre y los amaba profundamente. Mientras estaba sentada con su pijama rojo y su camiseta negra, oyó el timbre. Miró la cámara de la puerta y vio a Harold. Sin dudarlo, abrió la puerta y le permitió subir a su apartamento. Cuando Harold llamó a la puerta, ella abrió y lo encontró allí, destrozado. Antes de que pudiera decir una palabra, él la abrazó con fuerza y las compuertas se abrieron. Las lágrimas de Harold brotaron, todo el dolor que había estado conteniendo desde que comenzó esta pesadilla. La traición de su esposa y su hermano, el dolor de darse cuenta de que su propia familia había pensado tan poco en él, todo era demasiado. Finalmente se derrumbó. Rose lo abrazó y lo dejó llorar sin vergüenza ni pudor. Le acarició el cabello con suavidad y le susurró, «Está bien, cariño. Te tengo. Está bien». Cuando por fin pudo calmarse, le habló entre lágrimas, «Me siento como un chiste. Como si me hubiera atropellado un coche y todo el mundo se estuviera riendo. Lo más gracioso es que la gente que se ríe es que se supone que son mi familia». Rose escuchó atentamente, con el corazón dolido por su amiga. Había conocido a gente que había sido engañada, pero este nivel de traición, era algo que no podía imaginar. Aún así, sabía que estaría allí para Harold, pasara lo que pasara. Ella levantó suavemente su barbilla, obligándolo a mirarla a los ojos. «Mírame, Harold. No importa lo que pase, me tienes contigo. ¿Entiendes? Igual que antes. Me tienes contigo». Harold, entre lágrimas, esbozó una pequeña sonrisa. «Es bueno volver a verte, compañero». Rose le devolvió la sonrisa, con un dejo de calidez en sus ojos. «Sí, lo es. Compañero. Tengo una habitación de invitados para ti. Pensé que quizás querrías descansar un poco». «Estoy segura de que a tu esposa no le importará», dijo Rose con un toque de sarcasmo, sus palabras teñidas de disgusto. Harold se rió suavemente. «No, supongo que no». Después de prepararse para ir a dormir, Harold abrazó a su amigo una vez más. «Gracias, Rose. Por todo». Rose sonrió y le besó la mejilla. «Tú harías lo mismo». «Buenas noches, Harold». «Buenas noches, Rose», respondió, y cada uno se fue a su respectiva habitación.
Sin embargo, mientras yacían en sus camas, ninguno de los dos podía negar que las viejas emociones de antaño comenzaban a resurgir. A la mañana siguiente, Harold se despertó con el olor a tocino y huevos que flotaba en el aire. Era embriagador. Cuando entró en la sala de estar, vio a Rose en la cocina, preparando el desayuno. Los dos cachorros estaban jugando felices cerca. Rose se dio la vuelta y sonrió al verlo. «Buenos días, guapo. Espero que no te importe, le agregué un poco de spam, cebollas picadas y queso a tus huevos. También traje un poco de tocino y tostadas». Harold, hambriento y agradecido por su comida, respondió: «No tengo quejas por mi parte, por supuesto. Dicen que el hambre es la mejor especia». Ella le arrojó un trapo de cocina juguetonamente. «¿Está dudando de mis habilidades en esta excelente cocina, señor?» «De ninguna manera, señora. Solo estoy afirmando un hecho, eso es todo», bromeó. Ambos se rieron y, por un momento, parecieron viejos tiempos. Se dieron cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que compartían una risa tan fácil. Había sido cuando estaban juntos. Rose colocó un plato frente a él, junto con un vaso de jugo, y se sentó a la mesa con él. Después de un momento, preguntó: «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?» Harold hizo una pausa y pensó: «Al principio pensé que podríamos resolver esto de alguna manera, pero después de leer esas cartas, ver esos chats y videos, no hay manera de resolverlo. Trasladé mis cosas al sótano, pero al final, quiero sacarlas de mi casa. El lado positivo es que Rebecca ya tiene 18 años, así que ya no es una niña ni una carga. También voy a demandar a Aaron por manutención infantil y alienación de afecto. Y tengo algo planeado para mi madre». Rose escuchó atentamente, con los ojos llenos de preocupación. «Quiero estar ahí para ti, como solíamos hacerlo». Harold le sonrió. «Ya lo eres, más de lo que crees». La tensión en la sala era palpable. De repente, el teléfono de Harold vibró y vio que era Rebecca quien llamaba. Contestó con vacilación. «¿Qué quieres?», dijo con voz severa. «Papá, lamento lo que pasó, ¿de acuerdo?». La voz de Rebecca sonaba vacilante. «No se suponía que te enteraras de esto». La voz de Harold se tensó. «En primer lugar, no soy tu padre, así que no tienes derecho a llamarme así». «¿Y cómo iba a enterarme?». Rebecca se quedó en silencio por un momento, sin saber qué decir. «¿Qué quieres, Rebecca?», preguntó Harold de nuevo. «Bueno, como sabes, quiero ir a la universidad. Me preguntaba cómo vas a hacer los pagos». «La escuela es cara». Harold se quedó mirando el teléfono, atónito por la audacia de la pregunta. Rose agitó la mano frente a su rostro para comprobar si estaba bien. Cuando Harold se recuperó, respondió lentamente. «Veamos si lo entendí bien. Tú y tu madre me han demostrado lo poco valorada que estoy, como he estado criando a la hija de otro hombre, una hija que claramente me odia sin importar lo que haya hecho por ella, y ahora, ¿esa misma hija me pide que pague su universidad?». Rebecca dudó antes de responder: «Hazlo de una vez». «¿Por qué tienes que ser tan egoísta?». «Por ley, de todos modos eres mi padre y estás obligado a ayudarme». La voz de Harold se volvió fría. «Que te jodan. Eres una desagradecida. Puede que eso fuera cierto hace unas semanas, pero ahora eres una adulta. No estoy obligada a hacer nada. Si quieres ir a la universidad, haz que tu verdadero padre te la pague. Eres verdaderamente la hija de tu madre, egoísta y egocéntrica. No vuelvas a contactarme». Colgó antes de que ella pudiera responder y bloqueó su número. Después, miró a Rose con una expresión de incredulidad y frustración. «Necesito empezar con las cosas», dijo Harold. «Creo que», pero no pudo terminar la frase. Ni él ni Rose podían negar que los sentimientos que habían compartido hacía mucho tiempo estaban empezando a resurgir. Sus miradas se cruzaron y el deseo que alguna vez sintieron el uno por el otro quedó claro. No fue sorprendente que sus labios se encontraran una vez más después de tantos años. El beso fue genuino y lleno de emoción, amor, respeto y una chispa de pasión.
De repente, Harold se echó hacia atrás, sosteniendo a Rose con el brazo extendido. Lo siento, dijo, con la voz llena de pesar. Estaba sufriendo y me aproveché de eso. No debería haber. Rose colocó suavemente un dedo sobre sus labios. No tienes nada de qué disculparte, Harold. Creo que es justo decir que lo que sentíamos el uno por el otro nunca desapareció. Solo tomó una larga siesta. Ella le secó una lágrima de la mejilla y sonrió suavemente. Te amo. Nunca dejé de amarte. El corazón de Harold se hinchó. Yo tampoco dejé de amarte nunca, Rose. Desde el día en que nos fuimos en coche hasta ahora, nunca he dejado de amarte. Le apartó un mechón de pelo de la cara y otra lágrima le resbaló por la mejilla. Pero también te respeto, Rose. Respeto mis votos y necesito al menos darle los papeles antes de que pase algo. Eso sucederá esta noche. Rose le besó la mejilla otra vez. Esperé más de 17 años para recuperar a mi alma gemela. Puedo esperar un poco más. Dicho esto, se abrazaron. Harold supo, por primera vez en mucho tiempo, que tenía algo que esperar. Salió del apartamento de ella sintiendo un destello de esperanza en su corazón. Se fue a casa, se duchó y comenzó a prepararse para el evento en el hotel. Mientras se vestía, se miró en el espejo, preguntándose qué había sucedido para traerlo allí. Pero se dio cuenta de que ya no importaba. El pasado había quedado atrás. Ahora, solo podía seguir adelante. Cuando llegó al hotel, vio a los encargados del catering y a los trabajadores preparando todo para el evento. Ah, sí, hoy es la fiesta de cumpleaños de Rebecca. Justo lo que necesitaba, pensó Harold mientras entraba a su casa. Su teléfono sonó y, al ver el identificador de llamadas, no pudo evitar sonreír con desdén. Consideró bloquear el número, pero recordó que su teléfono también estaba intervenido y decidió no hacerlo. «Pedazo de mierda, ¿qué has hecho?». La voz de Adam resonó a través del teléfono. Harold se hizo el tonto. «Hola, Adam. Antes de que vuelvas a perder la cabeza, ¿te importaría explicarme de qué diablos estás hablando?». Adam gritó por teléfono, «No te hagas el tonto conmigo, maldito santurrón. Me llamaron hoy a Recursos Humanos. Un representante de la OSA y del Departamento de Trabajo me estaban esperando, junto con mi supervisor. 3 mujeres con las que me divertí en el trabajo presentaron quejas y, de alguna manera, se quedaron. Ahora estoy suspendido. Esto no se supone que suceda». Harold intervino, «Si tu idea de diversión fuera acosarlos, eso suena bastante bien. ¿Por qué no sucedería esto?». Adam hizo una pausa y se dio cuenta de lo que podría haber compartido con su hermano. No quería que Harold supiera el alcance total de sus acciones, pero el veneno en su voz era innegable. «¿Quién demonios te crees que eres?», espetó Adam. «Soy tu hermano. Soy el tipo con cuya esposa te acostaste. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Me has odiado toda mi vida». «¿Por qué? ¿Qué te hice?». Adam hizo una pausa, como si estuviera reflexionando. Luego habló de nuevo. «Tú naciste. Papá siempre te amó. No te amaba más, claro, pero ni siquiera era suya. Ese tiempo contigo debería haber sido solo mío. Si mamá se hubiera deshecho de ti antes de conocer a papá, las cosas habrían sido diferentes. Eras tan perfecta, buenas notas, buena asistencia, todos querían ser tus amigos. A mí me descartaron como a tu hermano pequeño. Así que, cuando tuve la oportunidad de acercarme a Sandra, la aproveché. Nunca supiste amarla como yo lo hice. La hice sentir viva cuando tú solo estabas concentrado en tu futuro. Tuvimos una aventura todo el tiempo que estuviste en el campo de entrenamiento. Para cuando regresaste, me estaba riendo, burlándome de ti. No sé cómo sucedió todo en el trabajo, pero sé que tú estabas involucrado de alguna manera. Siempre estabas celoso de mí. Juro por Dios que, si me despiden o algo así, te mataré. ¿Entiendes? Haré que te saquen de esta tierra. ¿Me escuchas?». Harold se limitó a sonreír mientras agradecía en silencio a Marcus por convencerlo de que pincharan su teléfono. «Te escucho alto y claro, Adam».
Aaron respiró profundamente varias veces, intentando recuperar la compostura. Pensó que podía intimidar a Harold, pero este no mostró ni un ápice de miedo, dejando que su hermano cavara su propia tumba con cada palabra. Bien, ya está todo arreglado, dijo Adam. Irás a la fiesta con Sandra y Rebecca. Harás de marido cornudo y feliz y sonreirás a todo el mundo. No provocarás problemas y te asegurarás de que tu familia mantenga la imagen de que todo está bien. ¿Nos entendemos? Harold respondió con calma, Chris. Luego Adam colgó. Harold se rió para sí mismo, sintiendo una sensación de satisfacción. No solo Aaron creía que podía intimidarlo, sino que Harold ahora tenía un tesoro de pruebas, desde fraude parental hasta alienación de afecto. Con pruebas de ADN, podría derribar a Adam, y eso sería épico. En un principio, Harold había planeado evitar la fiesta por completo. De hecho, había considerado cancelarla. Pero ahora, una sonrisa se dibujó en su rostro al darse cuenta de la oportunidad de oro que tenía ante sí. Era hora de mostrarle al mundo la verdad sobre su supuesta familia amorosa. Harold llegó en su Camaro recién lavado y pulido. Le entregó las llaves al aparcacoches, que no pudo evitar admirar el coche. Harold bromeó con el joven, tranquilo, muchacho, ten cuidado con la baba. Acabo de depilarme. El aparcacoches, avergonzado, estaba a punto de disculparse cuando Harold le dio una propina de $100. No te preocupes. Es un coche bonito y te agradezco que lo hayas cuidado. Gracias por lo que haces. ¿Es posible que puedas aparcarlo en algún lugar cerca de la salida? No creo que me quede mucho tiempo. El joven ayuda de cámara sonrió y aceptó la petición. Cuando Harold entró en el salón de baile, tuvo que admitir que era extravagante. El gran salón tenía una hermosa escultura en el centro, un bar cercano con camareros que servían bebidas a quienes tenían brazaletes morados que indicaban que eran mayores de 21 años y un DJ tocando música mientras la gente bailaba en la pista. El ambiente era impresionante. Luego vio a su amigo y abogado, Charles, junto con su investigador privado, Marcus. Marcus vestía ropa informal que daba la impresión de que formaba parte del equipo de mantenimiento, mientras que Charles vestía un traje elegante. Harold los llamó y rápidamente les informó de la situación. Les dijo que prepararan el equipo necesario y que, si alguien lo solicitaba, debían actuar como personal. Pronto empezaron a llegar los invitados, entre ellos Sandra, Rebecca e incluso su madre, Janet. Janet siempre había sido vanidosa y ahora se notaba aún más. Tenía una complexión delgada pero vestía ropa de mal gusto y sus largas uñas eran claramente artificiales. A pesar de su edad, aún conservaba su belleza, aunque pendía de un hilo, sostenida por su naturaleza superficial. Cuando vio a Harold, se acercó a él con un aire de superioridad en su paso. Así que finalmente recobraste la cordura y decidiste aparecer en el día especial de Rebecca. Al menos hiciste algo bien. Harold no dijo nada. Simplemente tomó su bebida y se mezcló con los demás invitados. Entre ellos se encontraban los amigos de la escuela de Rebecca, su novio actual, primos, tíos e incluso el abuelo materno de Harold. Harold no lo veía mucho, pero cuando lo hacía, su abuelo siempre había sido firme pero justo con él. También notó que su madre se comportaba de manera diferente cuando él estaba presente. Ahora, con más de 80 años y todavía siendo una figura influyente en la familia, todavía tenía influencia en eventos como este. La fiesta continuó a todo trapo. El DJ puso éxitos modernos, la gente bailó y el bar sirvió bebidas a los mayores de 21 años bajo estricta supervisión. A medida que avanzaba la velada, llegó el momento de los discursos de cumpleaños. Aaron llegó justo a tiempo para los discursos, le ofreció a Harold una sonrisa burlona al pasar junto a él y le dio un abrazo a su hija. Sandra, por su parte, evitó a Harold toda la noche, con una mirada de vergüenza en su rostro. Su madre miró a Harold con desdén, como de costumbre. Los amigos y familiares se turnaron para hablar ante el micrófono sobre el gran día de Rebecca. Algunos ofrecieron palabras sabias, mientras que otros compartieron historias divertidas sobre el tiempo que habían pasado juntos. Aaron también dio un discurso, presentándose como un tío orgulloso,
a pesar de que varias personas en la sala sabían la verdad. Cuando llegó el momento del discurso de Rebecca, miró a Harold con evidente desprecio. Ella comenzó: «Buenas noches a todos. Gracias por venir a la fiesta». Los aplausos llenaron la sala mientras Harold tomaba otro trago de su bebida. Justo en ese momento, sintió un tirón en su brazo. Era Marcus, quien susurró: «Todo está listo». Buen detalle al hacer de esta una fiesta para mayores de 18 años. Harold sonrió, su plan se estaba concretando. Rebecca continuó su discurso, con una sonrisa malvada dirigida directamente a Harold. «Miro a toda la familia y amigos aquí presentes esta noche, pero tengo que admitir que me pregunto qué significa realmente la familia. No creo que se trate solo de sangre. Si así fuera, supongo que mi propio padre me decepcionaría. Por ejemplo, el mío». Un breve y leve destello de fastidio apareció en el rostro de Harold, aunque no lo dejó notar demasiado. A estas alturas, no le importaban mucho los discursos ni las opiniones de nadie. «Quiero ayudar a la gente y convertirme en enfermera. Quiero curar a los enfermos y a los necesitados, pero mi padre no quiere apoyarme. Él y mi madre discutieron y yo tuve que pagar por ello. Para herirla, me hizo pagar por su error. ¿Qué clase de familia, o de padre, haría eso? ¿Qué clase de padre no apoyaría los sueños de su hija?» El silencio se apoderó de la multitud cuando las palabras de Rebecca dieron en el blanco. Hubo jadeos y miradas críticas, todas dirigidas a Harold. Pero él permaneció tranquilo, casi indiferente. Entonces, de repente, comenzó a aplaudir lentamente, abriéndose paso hacia el centro del patio trasero. «Brillante», dijo Harold, y su voz se oyó por toda la sala. «Mi hija, damas y caballeros». «Sí, eso es genial». La sala quedó en silencio. Nadie se rió ni se quedó sin aliento, todos simplemente esperaban, observando a Harold mientras hablaba. «Ahora, todos, este paquete de alegría llamado mi hija es algo más. Saben, le rogué a mi sargento que me dejara salir de la base para ver el nacimiento de mi hija. Viajé 1500 millas para estar allí en el momento en que llegó a este mundo. Desde el momento en que la vi, decidí que no había nada que no haría por ella. Ella era mi corazón, mi sol y mi luna. Solíamos pasar el rato juntas en el trabajo. Cuando la traje conmigo, mi unidad la adoraba. La convirtieron en una especie de hija adoptiva». Harold se volvió hacia Rebecca y le habló directamente: «Mi querida Rebecca, no sé qué te pasó ni por qué me odias de la forma en que lo haces, pero debes saber esto, realmente te amaba». Después de eso, sacó un control remoto y activó el proyector, que mostró una serie de mensajes que Rebecca había creído que eran privados. Los mensajes revelaban sus verdaderos sentimientos, como sabía que Harold no era su padre biológico, cómo lo había usado para conseguir su dinero y cómo se había burlado de él a sus espaldas. Harold también mostró conversaciones en las que ella y otras personas se habían burlado de él y se habían reído de él, llamándolo perdedor después de que él la había amado y cuidado. La expresión de Rebecca pasó del desafío al horror. «Pero espera», dijo Harold, «hay más sobre mi amorosa familia». El proyector cambió a un nuevo video. «Hablemos de mi esposa. La amé desde la secundaria, le di todo lo que tenía. Y mientras luchaba por nuestro país, ella estaba. Bueno, estaba con mi hermano». El video mostraba a Sandra y Adam en situaciones comprometedoras, haciendo planes para debilitar a Harold y tomar lo que era suyo. Harold volvió a hacer clic en el control remoto y aparecieron más mensajes en los que hablaban de cómo iban a robarle sus bienes y a echarlo de su propia casa. «Esto es lo que encontré cuando llegué a casa. Así me trató mi familia». Sandra gritó de asombro y vergüenza cuando la verdad salió a la luz, pero Harold no le dio tiempo a hablar. Caminó hacia ella con un sobre marrón en la mano. «Quiero el divorcio», dijo rotundamente. «Ya he vendido la casa. Como está a mi nombre y estamos en un estado de culpa, no tienes voz ni voto. Mientras hablamos, las cerraduras ya están cambiadas. Tienes hasta el final de la semana para recoger tus pertenencias. Sinceramente, estoy siendo más generoso de lo que mereces. Recibirás tu plan de jubilación 401k y una parte justa de nuestros bienes.
¿La casa? Harold no dijo nada. Se limitó a tomar su bebida y a mezclarse con los demás invitados. Entre ellos se encontraban los amigos de la escuela de Rebecca, su actual novio, primos, tíos e incluso el abuelo materno de Harold. No lo veía a menudo, pero cuando lo hacía, su abuelo era estricto pero justo. Se dio cuenta de que su madre siempre se comportaba mejor en su presencia, a pesar de que ya tenía más de 80 años y tenía un control firme sobre la familia. La fiesta continuó sin problemas, con el DJ tocando éxitos populares, la gente bailando y el bar ofreciendo bebidas a los invitados mayores de 21 años. A medida que avanzaba la noche, llegó el momento de los discursos de cumpleaños. Adam llegó justo a tiempo para los discursos. Le dirigió a Harold una mirada de suficiencia al pasar junto a él antes de acercarse a abrazar a su hija, Rebecca. Sandra, por otro lado, evitó a Harold toda la noche, con una expresión de incomodidad en su rostro. Su madre miró a Harold con su habitual desaprobación. Amigos y familiares hablaron por el micrófono en el día especial de Rebecca. Algunos ofrecieron palabras de sabiduría, mientras que otros compartieron historias divertidas de los momentos que pasaron juntos. Adam también dio un discurso sobre su sobrina favorita. Todo fue normal, excepto para las pocas personas que sabían la verdad. Cuando llegó el momento de que Rebecca hablara, miró a Harold con una clara sensación de enojo. Comenzó: «Buenas noches a todos. Gracias por venir a mi fiesta», saludó, y los aplausos llenaron la sala. Harold tomó un sorbo de su bebida cuando sintió un golpecito en el brazo. Marcus se inclinó y dijo: «Todo está listo. Es un lindo detalle que este sea un evento para mayores de 18 años». Harold sonrió y asintió mientras Rebecca continuaba con su discurso, con una pizca de resentimiento en su sonrisa. «Los miro a todos aquí, pero me he dado cuenta de que la familia no es solo cuestión de sangre. Si así fuera, su propio padre podría defraudarlos. Por ejemplo, el mío», dijo, mirando fijamente a Harold. En ese momento, una luz parpadeó y Harold sintió una ligera irritación pero permaneció tranquilo. «Verás, yo quiero ser enfermera y ayudar a la gente, pero mi supuesto padre no me apoya. Él y mi madre discutieron y, para vengarse de ella, me hizo pagar por sus errores». «¿Qué clase de familia hace eso?», concluyó Rebecca con un tono cortante. Hubo un silencio tenso en la habitación mientras Harold comenzó a aplaudir lentamente, levantándose y caminando hacia el centro de la habitación. «Damas y caballeros, mi hija es algo especial», comenzó Harold, con voz tranquila pero firme. «Viajé 2.400 kilómetros para estar presente en el nacimiento de mi hija. Desde el momento en que la tuve en mis brazos, me prometí estar siempre allí para ella. Ella era mi corazón, mi mundo. Incluso pasábamos tiempo juntos cuando yo trabajaba y mi unidad la amaba. Incluso la consideraban su hija adoptiva». Se volvió hacia Rebecca y le dijo: «Rebecca, no sé qué pasó ni por qué te sientes así, pero debes saber esto, siempre te he amado». Dicho esto, Harold sacó un control remoto y activó el proyector. La pantalla mostraba mensajes que Rebecca había mantenido en privado. Revelaba cómo ella sabía que Harold no era su padre biológico, cómo lo había usado para conseguir dinero e incluso cómo se había burlado de él después de haber hecho tanto por ella. Rebecca se quedó congelada, con el rostro pálido por la sorpresa. «Pero espera, hay más», dijo Harold con una sonrisa tranquila, sabiendo que lo que estaba revelando cambiaría todo. Luego pasó a su esposa, Sandra. «Amo a Sandra desde la secundaria, pero mientras estaba lejos, luchando por mi país, mi esposa me traicionó. Ella y mi hermano tuvieron una aventura». El proyector mostraba videos y mensajes de Sandra y Adam juntos, riéndose de Harold y haciendo planes para robarle sus pertenencias. Harold se dirigió a la sala con calma. «Sé todo esto y quiero asegurarme de que todos entiendan la verdad. Sandra, quiero el divorcio. Ya vendí la casa. Está a mi nombre y vivimos en un estado en el que hay culpa, así que no tienes voz ni voto. Ya cambié las cerraduras. Tienes hasta el final de la semana para recoger tus cosas». Sandra, conmocionada, salió corriendo del salón cubriéndose el rostro con las manos. Su hija la siguió avergonzada.
Harold se quedó quieto por un momento, dejando que todo se asimilara. Volvió su atención a su familia. Ahora, a mi supuesta familia. Rebecca tenía razón, la sangre no te convierte en familia. Mi hermano Adam, por ejemplo, ha hecho todo lo posible para hacerme la vida imposible. Y mi madre, bueno, digamos que ha sido cómplice de mucho de esto. Sacó un libro encuadernado en cuero, el diario de su madre, y comenzó a leer fragmentos que revelaban las mentiras y los engaños que se habían mantenido ocultos durante tanto tiempo. Hablaba con calma, pero el peso de la verdad en sus palabras era innegable. Y en cuanto a mi padre, resulta que no era el hombre que me dijeron que era. Mi padre biológico, Alex Thompson, no tenía idea de lo que le esperaba cuando le mintieron. Tenía derecho a saber la verdad, y todos ustedes también, continuó Harold, revelando más secretos y verdades ocultas. La multitud se sintió incómoda y algunos incluso se movieron en sus asientos al darse cuenta del alcance de la traición que Harold había sufrido. Finalmente, Harold se dirigió directamente a su hermano. Adam, ya no tienes un lugar en mi vida. Me has traicionado de la peor manera posible y quiero que sepas esto, estás muerto para mí. Antes de que Adam pudiera reaccionar, se abalanzó sobre Harold, pero Marcus, que estaba de guardia como guardaespaldas de Harold, lo detuvo rápidamente. Adam gimió cuando Marcus lo esposó y le explicó que lo estaban deteniendo por sus acciones. Harold se acercó a Adam, le entregó un sobre y le dijo con calma, «Te han notificado». La sala quedó en silencio, el peso de la verdad se sentía en el aire. Harold se volvió hacia la multitud, con expresión resuelta. «Y ahora, es hora de que siga adelante. He terminado con esta familia». Desde entonces, ella me odiaba de verdad, aunque yo ni siquiera había nacido todavía. ¿Cómo quería librarse de mí sin rechistar? Pero mi abuelo venía de una familia adinerada y, aunque Alex se había desentendido de sus responsabilidades, se aseguró de que su amada hija, Janet, no siguiera su ejemplo. Amenazó con sacarla del testamento si me tenía, diciendo que le costaría un dineral. Así que me tuvo. Según lo que dijeron mi padre y el médico que me trajo al mundo, Janet ni siquiera quería tenerme en brazos. Y aquí viene la parte extraña de la historia. Janet tenía una amiga en el barrio que solía venir a arreglar la plomería cuando mi padre no estaba en casa. Sí, ella engañó a mi padre. Un día, cuando tenía unos 5 años, me desperté y encontré a este amigo, llamémoslo Rusty, en mi habitación. Había entrado mientras yo dormía y lo vi actuando de una manera que ningún niño debería experimentar jamás. Se lo conté a mi madre, pero me dio una bofetada y amenazó con enviarme lejos, donde nadie pudiera encontrarme. Me dijo que dejara de mentir. Pensé que se suponía que las madres debían proteger a sus hijos, pero sentí que yo era solo una carga para ella. El silencio se apoderó de la sala mientras Harold continuaba su discurso. Habló de cómo su madre había admitido odiarlo desde el momento en que nació, quejándose con sus amigos de cómo se había visto obligada a tenerlo debido a la amenaza de perder su herencia. Compartió grabaciones de sus propias palabras y extractos de su diario, todo lo cual se mostró en la pantalla. La multitud estaba sombría, algunos lloraban, otros sentían desdén por cómo su familia lo había tratado. Luego se acercó a su madre y le dijo, «No tuve voz ni voto en mi nacimiento, y la única familia real que tuve ni siquiera estaba emparentada por sangre. Pero lo que sí sé es que no te quiero en mi vida nunca más. No quiero saber nada de ti, no quiero tus llamadas, tus mensajes de texto. Te quiero fuera de mi vida por completo. Y cuando mueras, dando ese último suspiro, quiero que sepas que morirás sola. Si no estuvieras gobernada por tu odio, podrías haber estado rodeada de amor, calidez y gente que te extrañaría. Pero mientras tanto, solo debes saber que los únicos que estarán cerca serán los que esperen para recoger tu cuerpo. Eres una mujer cruel y maliciosa». Janet se quedó en silencio, atónita, incapaz de responder. Harold colocó el micrófono en el soporte y dijo, «Gracias a todos por venir. Que tengan una buena noche». Cuando llegó la policía para llevarse a Adam, se acercó a Sandra y Rebecca. «Ya no tenemos nada de qué hablar. En lo que a mí respecta, ya no somos familia en ningún sentido de la palabra. Si tienen alguna pregunta, hablen con mi abogado».
Quiero que ambos salgan de mi casa. Y llévense a esa cosa que llaman suegra. Cuando Janet finalmente recuperó la voz, trató de reprenderlo. Eres un pobre hombre. ¿Crees que eres mejor que yo? Si ese es el caso, en el momento en que salgas de aquí, ya no serás mi hijo. Harold se dio la vuelta, con el rostro inexpresivo, y dijo, aceptaré ese papel con mucho gusto. Se dio la vuelta y le hizo un gesto de desdén. Luego abrazó a Marcus y le agradeció por todo. Marcus sonrió y dijo, si pudieras dejarme tomarme un tiempo libre después de esto, te lo agradecería mucho. Harold sonrió y respondió, considera que tus 2 semanas de trabajo se instalaron de inmediato. Solo avísanos cuando quieres tomarte un día. Marcus preguntó, ¿vas a estar bien? Algo me dice que no quieres estar cerca de este lugar. ¿Tienes algún lugar a donde ir? Harold sonrió y asintió. Sí, tengo un lugar. Rosa abrió la puerta de su apartamento cuando oyó el timbre. Cuando vio que era Harold, lo dejó entrar. Sin decir palabra, se abrazaron y en ese abrazo hubo una sensación compartida de comprensión y consuelo que habían estado añorando durante años. La pasión en su beso no era solo deseo sino una conexión profunda, un reavivamiento de algo que ambos necesitaban desde hacía mucho tiempo. Se dirigieron juntos al dormitorio y pasaron la noche de forma tranquila y amorosa. A la mañana siguiente, Harold se despertó con Rosa acostada sobre su pecho. Cuando ella despertó, le sonrió y lo besó. «Buenos días, dormilón», dijo. «Buenos días, hermosa», respondió él. Ella se quedó allí acostada, apoyando la cabeza sobre su pecho, y hablaron. «Entonces, ¿cómo estuvo anoche?», preguntó. Harold respiró profundamente. Fue como ver algo hermoso y darme cuenta, de alguna manera, de que lo había pasado por alto todo el tiempo. Al menos por una vez, la verdad es mejor que la mentira. Rose le dio un beso sensual, lo miró y le dijo, «Te amo, Harold, y no quiero perderte nunca más. Lucharé contra cualquier cosa para evitar que eso vuelva a suceder». Harold la abrazó y le devolvió el beso. «Eso también va para ti, hermosa. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que tengo un problema y una preocupación». Rose parecía perpleja y preocupada. ¿Preocupada? ¿Qué pasa? He vendido mi casa de repente debido a los acontecimientos recientes y me he encontrado sin hogar. Si es posible, ¿podría quedarme aquí un tiempo? No será mucho, lo prometo. Solo necesito, antes de que pudiera terminar, lo besó una y otra vez. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Ni siquiera tienes que pedirlo, idiota, dijo. Ambos se rieron y, a medida que su pasión mutua crecía, hicieron el amor durante todo el día. A medida que transcurría la semana, Harold comenzó su nueva vida. Sacó sus pertenencias de la casa al día siguiente y al final de la misma ya había terminado. Dejó las cosas de Sandra y Rebecca en un contenedor de almacenamiento frente a la casa. Un día, Harold regresaba a casa de Rose del trabajo cuando recibió una llamada de Charles. «Harold, soy Sandra. Dice que firmará lo que quieras cuando le hagan preguntas, pero debes hablar con ella». Harold pensó en ello. En realidad no necesitaba la cooperación de Sandra. Podía aplastarla en el divorcio. Lo que dijo la otra noche fue una amenaza vacía. Pero luego se dio cuenta de que solo la quería fuera de su vida en todos los sentidos. Quería empezar de nuevo con Rose, un amor que creía perdido hacía mucho tiempo. Aún no había pasado de los 30 y quería pasar ese tiempo con alguien que lo amara y lo respetara, y quería que todo se hiciera bien y de forma limpia. «Está bien, Charles. Envíame cuándo y dónde encontrarme con ella». Al día siguiente, Harold se reunió con Charles en su oficina. Sandra y su abogado estaban listos para firmar los papeles. A pesar de las protestas de su abogado, Sandra aceptó firmarlos si se le daba la oportunidad de hablar. Cuando se lo pidieron, ambos abogados abandonaron la sala, dejando a Sandra y Harold solos. Sandra rompió los 2 minutos de silencio. «Sé que ahora parece insignificante. Solo quiero decirte cuánto lo siento de verdad. Puede que no lo creas y, sinceramente, no te culpo, pero te amo.
No puedo justificar las cosas que te he hecho ni cómo permití que Rebecca te tratara a lo largo de los años. Harold la miró. ¿Fue algo que hice o algo que no hice? Sandra casi gritó, no. Dios, no, Harold. Todo esto es culpa mía. Sandra se levantó y llamó a los abogados. En cuanto llegaron, firmó los papeles como testigo. Con lágrimas en los ojos, le dijo que Rebecca se quedaría con ella y se disculpó una vez más. Luego, se fue de su vida para siempre. 3 meses después, Harold recibió una llamada de un número desconocido. Era un abogado que quería reunirse con él. Lo encontró en la oficina de Charles. Hola, señor Jacobs. Gracias por recibirme. Le informo que su abuelo, Michael Williams, ha desheredado a su madre basándose en los hechos de la otra noche. Me ha dado instrucciones de que le diga, debido a que no puede hablar debido a su condición, lo siguiente: mi querido nieto, lamento mucho no haberlo protegido de lo que experimentó. Estaba enojado con su madre y su comportamiento, pero no tenía idea de que había sufrido tanto. Ella me mantuvo alejado de usted y, al hacerlo, no pudimos construir un vínculo más fuerte del que ya teníamos. Le estoy dando mi fideicomiso del testamento por la cantidad de 500 millones de pesos. Haga con él lo que quiera. Solo le pido que lo use sabiamente y lo use para construir en lugar de destruir. Su madre alguna vez estuvo al tanto de esto, pero con todo lo que ha salido a la luz, le estoy dando su parte, así como el dinero que le iba a corresponder de todos modos. Mi único deseo es poder llevarlo a pescar a ese lago una última vez. Compartir tiempo con usted fue uno de los mejores momentos de mi vida y debo agradecerte por eso. Mi nieto, estuve orgulloso de ti el día que vestiste el mismo uniforme que yo y el día que cuidaste de lo que creías que era tu familia. Que este regalo que te doy inicie un nuevo capítulo con una familia real a la altura. Te amo, Harold Jacobs, y estoy muy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Sinceramente, viejo. Harold derramó algunas lágrimas al leerlo, no porque hubiera recibido tanto dinero, sino porque había alguien más aparte de Trevor que lo amaba, un pariente de sangre. Pensó que su abuelo había dejado de verlo porque no lo amaba, pero fue su madre quien lo había alejado de él. Le contó la noticia a Rose y ella se alegró por él. Luego, lo sorprendió: te conseguiremos un PR lo antes posible si nos casamos. Harold estaba a punto de hablar, pero ella levantó la mano. Harold, te amo, y sé que tú también me amas, pero también te respeto y sé que, según lo que me dijiste, mereces estar con alguien que sea confiable y leal solo a ti. Déjame hacer esto, mi amor. Déjame mostrarte que estoy enamorado de mi alma gemela y no de su billetera. Harold no pudo evitar sonreír al oír eso. Está bien, hermoso, pero yo elijo la cena para nuestra luna de miel. Rose se acercó y lo besó. Trato hecho. Con el paso del tiempo, sucedieron muchas cosas. La antigua familia de Harold fue condenada al ostracismo por todos. Estaban tan disgustados por la forma en que lo trataban que no querían saber nada de ellos. Aaron perdió su trabajo debido a las acusaciones de acoso sexual, pero sobre todo por los escándalos en los que estaba involucrada su empresa. Sin mencionar la demanda por alienación de afecto y el pago atrasado de la manutención infantil por cuidar a un niño. No solo perdió dinero de la empresa, sino que también le revocaron todo el dinero que le habían dado en fideicomisos o testamentos. Cuando terminó, lo único que podía permitirse era una caravana en las afueras de la ciudad. Sandra fue acusada de fraude parental y habría sido encarcelada, pero Harold habló en su nombre ante el juez, su último acto de bondad hacia ella. Como resultado, fue puesta en libertad condicional y se le dijo que debía quedar embarazada nuevamente. Se le exigió una prueba de ADN. No tuvo más opción que mudarse con Adam, ya que todos sus fondos se habían agotado debido a los costos judiciales y los honorarios de los abogados. Rebecca nunca volvió a ser la misma después de su fiesta. Todos sus amigos no querían saber nada de ella. No podían creer que se hubieran hecho amigos de alguien tan cruel y despiadado. Cuando Rebecca se dio cuenta de que ni siquiera su propio padre la amaba, sino que la usaba para lastimar a Harold, se sintió destrozada de nuevo. Durante años, insultó y despreció a un hombre que la había criado como si fuera su hija,
solo para ser ignorada por su verdadero padre, cuyo amor ella ansiaba desesperadamente. No podía pagar la escuela, así que se convirtió en lavaplatos en el mismo hotel donde había celebrado su cumpleaños. Rebecca intentó pedirle perdón a Harold, pero él no quería tener nada que ver con ella. Janet se sintió perdida en el momento en que Harold la reprendió en la fiesta de cumpleaños. Nadie en la familia volvió a hablar con ella ni de ella. Cuando Harold se fue, su padre le dio una bofetada y la repudió por lo que le había hecho. Para alguien como Janet, la imagen lo era todo, y cuando esa imagen se dañaba sin posibilidad de reparación, bien podía haber estado muerta. Terminó sufriendo un ataque al corazón en una habitación de hotel y, como dijo, los únicos que estaban allí fueron los que recogieron su cuerpo. Nadie más que el sacerdote y el sepulturero acudieron a su funeral. 7 meses después, una Rose muy embarazada pero hermosa caminó hacia el altar. Fue una boda al aire libre, con las hojas y la brisa primaverales rodeando su vestido blanco con grabados de flores en los bordes, a juego con la naturaleza que la rodeaba. Fue una boda pequeña e íntima. Charles fue el padrino, mientras que Marcus estuvo entre los padrinos de boda. Linda y la esposa de Marcus estuvieron entre las damas de honor. La boda puede no haber sido extravagante, pero fue hermosa, tal como Rose y Harold querían. Meses después, Harold vio nacer a su hermoso hijo y a su hermosa hija, Jack y Sally. Jack tenía la nariz de Harold y los ojos de Rose. Insistió en que a ambos niños se les hiciera una prueba de ADN, aunque ambos eran de Harold. No necesitaba una prueba para saber que esta era su familia. Mi Harold, gritó mientras repetía esas palabras y abrazó a su familia, su esposa, su hijo, su hija. Los amo tanto. Gracias por traerlos a casa. Gracias por estar en mi vida. Rose también los abrazó a todos. Gracias por ser como eres, cariño. Nosotros también te amamos, con todo nuestro corazón. Te amamos y prometo que te lo demostraré y te lo recordaré mientras pueda respirar. Harold abrazó a su familia, agradecido de finalmente tener lo que había anhelado, el amor de una familia. Un año después, Harold estaba sentado en el banco con vista al gran patio trasero, mirando a su hermosa esposa Rose jugar con Gunther, mientras Lady estaba acostada junto a él con Jack y Sally. Sus sonrisas inocentes le calentaron el corazón. Cuando Rose regresó, le dio un beso sensual en los labios. Con sus fondos, la pareja construyó 3 tiendas más en la ciudad mientras mantenían abierta la principal. Conservaron el apartamento y lo alquilaron en caso de que un nuevo empleado lo necesitara, lo que les ofreció un buen descanso en lo que respecta al alquiler. Harold terminó comprando acciones de la empresa para la que trabajaba. Le fue tan bien con las acciones que terminó convirtiéndose en el propietario de la empresa para la que trabajaba y nombró a Marcus director nacional. También adquirió aún más sitios en todo el país. Harold miró a su hermosa esposa con su vestido de verano rojo y negro de Belle Goth y pensó, soy el hombre más afortunado del mundo. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.